¿Qué tal? Pues buenas noches. La verdad es que este tema es interesantísimo. Creo que en este tema que se genera la mayoría de las dudas del curso. ¿Por qué la mayoría de las dudas? Porque cuando ustedes quieren accesar al curso dicen, pero y la clase práctica y los talleres y esto. Aquí vamos a aclarar varios puntos. Accesar a la vía aérea o el manejo de la vía aérea puede ser desde lo más simple, puntas nasales, aporte de oxígeno, maniobras para subluxar la mandíbula o una maniobra para hiperextender el cuello, donde vamos a permeabilizar la vía aérea. Es importante, claro, conocer los aditamentos que los anestesiólogos utilizamos, por supuesto. ¿Por qué? Porque reiteradamente van a escuchar esta frase: ustedes son el apoyo número uno de los anestesiólogos. Y muy probablemente, si ustedes con el anestesiólogo que trabajen lo empiezan a desarrollar, la práctica sea mejor y ahora sí vayamos al mismo ritmo. Es difícil que ustedes sin ver, sin practicar, eh, vayan al mismo ritmo. Pero yo insisto siempre en las recomendaciones. Si ustedes leen, si ustedes estudian, si ustedes revisan las clases, hacen las tareas o los compromisos que hacemos aquí, pues la verdad el anestesiólogo con el que ustedes laboren o que a ustedes les toque rotar en la sala, pues les va a haber mucho interés y muy probablemente me los deje llegar a accesar a la vía aérea. Insisto, es muy bonito, creo que la satisfacción de intubar a un paciente es muy, muy agradable y sobre todo en estos tiempos, pero la verdad es que no es lo fundamental. Lo fundamental es ventilar al paciente o aumentar el aporte de oxígeno. Ustedes son expertos eh, en esta maniobra. Sabemos que es una maniobra para técnicos en urgencias médicas, ¿no? Ver, escuchar y sentir. Pero ¿qué tal cuando estamos en la recuperación y vemos que un paciente está obstruido con la lengua o que está en una mala posición o que el paciente no se revertieron o no hay una inmersión? Cuando se eliminan los medicamentos anestésicos se le llama el periodo de emersión adecuada. Entonces el paciente se obstruye, está mal ventilado y empieza a desaturar. Pues entonces ustedes no necesitan ver, escuchar y sentir, ustedes voltean, saben cuál es la circunstancia y empiezan a actuar. Para una persona en urgencias, por supuesto que este es el actuar, pero para nosotros en la sala de pre, en el transoperatorio o en el posoperatorio, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque sabemos qué tipo de medicamentos estamos administrando, sabemos las posiciones, por ejemplo, de los tipos de procedimientos. Por ejemplo, una cirugía de hemorroides, sabemos que el paciente está boca abajo y muy probablemente sea difícil de ventilar, entonces una buena preoxigenación es importante. O en el periodo postoperatorio, ahí en la sala de recuperación o en el cuarto propiamente dicho del paciente. ¿Sale? Esta diapositiva se me hizo interesantísima, la verdad. Por primera vez empiezo a encontrar en los libros de los enfermos anestesistas, pues la verdad, diagramas de cómo comportarnos en la sala de cirugía. Importantísimo dónde se van a colocar ustedes. En el primer diagrama, en la parte A, podemos ver cómo el anestesista de color rosa le está hiperextendiendo la vía aérea al paciente y el anestesiólogo lo está ventilando. Y en la gráfica número B, o en la gráfica con letra B, perdón, el anestesiólogo está extendiendo a dos manos y el anestesista le está ayudando. Por primera vez estamos viendo roles o la geografía del quirófano o del paciente a ventilar. Quiere decir que esta circunstancia es importante y que el que está asistiendo de manera eficaz es esencial para la buena evolución del, del paciente. Aquí podemos ver cómo la mano en C, bien señala la mascarilla, y el anestesista está ayudando con ventilaciones ligeras y con un ritmo. Mi recomendación regularmente es: como tú ventilas, él ventila. Entonces, eso es importante. ¿Sale? Una maniobra de ventilación muy ligera mientras el paciente está saturando normal, no necesitas mucho volumen ni la capacidad total pulmonar, pero la respiración o la frecuencia ventilatoria, la verdad es que yo sí recomiendo que sea la más fisiológica, y la más fisiológica pues es la que lleva el anestesista, ¿no?
Esta maniobra es importantísima. ¿Qué significa? Claro, lo entiendo perfecto. El tema es dispositivos para accesar a la vía aérea, pero muy probablemente no tengamos que llevar a ciertos niveles de los dispositivos más avanzados o de hecho a los dispositivos básicos si tenemos al paciente oxigenando normalmente. ¿Cómo lo podemos lograr? Aquí vemos en la primer figura cómo los ejes oral, faringio y laringio están poco alineados. Y en esta, o sea, aquí la flexión o el flex que tiene la mesa quirúrgica es poco, regularmente está perpendicular al suelo. Entonces, ya en esta vamos a ver cómo la cama o la cabecera del paciente tiene un poco de flex y el eje faringio y laringio se acercan. Esto hace que se alineen un poco mejor los tres ejes y el acceso a la vía aérea sea mejor. De verdad que esta es una maniobra que debemos hacer sobre todo en pacientes obesos o embarazadas. No hay poder humano que me convenza que diga que esta maniobra o así debemos de tener una paciente que así no tenemos que tener un paciente que esté embarazado o embarazada o con una obesidad mórbida. Es indiscutiblemente indispensable hacerlo. Lógicamente la literatura, como aquí se las muestro, va desarrollando ciertos parámetros y dice, ah, no, pues en cualquier paciente hay que tenerlo. Esta maniobra, sobre todo la de arriba, la de las almohadas, es muy importante para la videolaringoscopía. Nos mejora mucho la visibilidad y al paciente no le tenemos que hiperextender tanto el cuello. Importante, ¿por qué? Porque los que han intubado con videolaringoscopio saben que el tubo endotraqueal hay veces que se mueve cuando la parte final del tubo choca con el pecho del paciente. Entonces, con esta maniobra la tratamos de evitar un poco. Ok. ¿Cuándo tenemos que accesar a la vía aérea? Ustedes son unos expertos y sé que esto, de hecho, ustedes pueden describirnos muchísimas más razones. Pero importante para nosotros es cuando no podemos lidiar con las secreciones del paciente, cuando el paciente tiene un riesgo de regurgitar y tener este síndrome de Mendelssohn o cuando hay una inhabilitación para manejo de las secreciones, hipoxia e hipercapnia, o sea, que está desaturando y que está concentrando mucho CO2 en los pulmones y esto tiene consecuencias. En esas medidas o en esos parámetros tenemos que hacer algo para que la vía aérea de nuestro paciente esté mucho mejor. Insisto, medida número A, aportar más oxígeno y la medida B es, okay, supraglóticos, cosas que estén debajo o dentro de la glotis, pero la base es oxigenar más al paciente. Podemos hacer dos maniobras, ya vimos las posiciones ideales, pero dos maniobras. La maniobra de subluxación de la mandíbula es la de abajo y la de posición de olfateo, ¿sale? Es como esta hiperextensión, recordemos, en la clase de valoración de vía aérea valorábamos los movimientos de la articulación atlanto-occipital. Eso es importante, ¿sale? Porque al momento de que hiperextendemos la vía aérea de nuestro paciente, las estructuras se ven muchísimo mejor y el acceso a la vía aérea es indiscutiblemente más sencillo. Esta diapositiva se las pongo básicamente el color azul y amarillo hablan y los tres, y el rosa hablan de las secciones en las que puedes lesionar cierto tipo de nervios al tú tener un acceso. Estoy cierto que esta diapositiva menciona una intubación nasotraqueal, ¿sale? Un tubo endotraqueal, pero que se mete por el acceso nasal, ¿sale? Indiscutiblemente se usa para cierto tipo de cirugías. Pero aquí lo curioso es que vamos a hablar de los aditamentos supraglóticos en el área azul y en el área amarilla. Y ya de los aditamentos que van dentro de la glotis, pues en el área rosa. Vamos a ver pros y contras de cada uno de ellos, claro que sí. Insisto, vamos a hablar generalidades porque este tema es vasto. Si yo me pusiera a hablar de los más de 1000 aditamentos para accesar a la vía aérea, no tendríamos fin. Claro,
hay cosas fundamentales: permeabilizar, aumento del aporte de oxígeno, y la otra es utilizar mayormente el aditamento que a ti te venga bien en las manos. ¿Por qué? Porque lo harás de una mejor manera, con un riesgo de aspiración menor, con un menor tiempo para hacer la realización de la intubación endotraqueal o de la colocación del dispositivo supraglótico. Eso es importante. Entonces, mi recomendación es: hazte experto en una de las maniobras fundamentales y desarrolla esa habilidad hasta que tú seas el mejor. Insisto, esto va a traer muchísimos beneficios. Dos cosas que son para el acceso de manera básica: la cánula de Guedel y las cánulas nasofaringias. ¿Qué tienen de importancia? Permeabilizan lo que es la lengua. La obstrucción de la lengua es muy, muy importante, y yo creo que es de las complicaciones más comunes. Las medidas no se las voy a poner aquí, la verdad es que perderíamos mucho tiempo en hablar si del oído a la comisura labial, si bla, 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 lo que sea. Esas investiguenlas por su cuenta, no hay necesidad de que yo se las ponga ni perder tiempo en eso, ¿sale? Importante también, las nasofaringias son un poquito de un material de látex, un poquito más aguaditos que las de cánulas de Guedel. Permeabilizan sobre todo la vía aérea superior, ¿sale? Si habláramos de la ventilación, se supone que la ventilación viene 80% vía nasal y 20% vía oral. Entonces, si nos fuéramos a la regla, casi siempre tendríamos que permeabilizar la vía nasal, ¿no? Es el 80% del aporte de oxígeno. Pero yo recomiendo, la verdad, que accesemos a estos aditamentos con la Guedel. ¿Por qué? Porque es un poquito menos traumática. La vía nasal es más traumática, podemos lesionar el cornete o alguna de las estructuras. Y sí permeabiliza muy bien, pero la recomendación es que el paciente esté dormido o con una muy buena analgesia, porque cualquiera de estos dos aditamentos pueden lesionar y pueden causar molestias, regurgitar o hacer toser al paciente en caso de que tenga un índice bispectral, si lo estamos valorando, alto, arriba de 80%. Entonces, si tenemos bien valorado a nuestro paciente y tenemos un BIS, pues que esté abajo del 80 para poder poner cualquiera de estos aditamentos. Insisto, la cánula nasofaringia es muy buena, es de látex, y si el tubo endotraqueal que tú mides para tu paciente es número 7, la recomendación es que sea un número menos. Entonces utilizaríamos un tubo 6, una nasofaringia del tubo 6. Recomendaciones: pues lidocaína en spray o algún lubricante para que la cánula entre sin problemas. De los dispositivos ya a nivel avanzado más importantes está el tubo endotraqueal y la mascarilla laringia. Características distintas, pero la verdad es que las dos muy buenas. Volvemos a lo mismo: si tú eres diestro con mascarillas laringias, adelante, lo puedes utilizar. Hay veces que la capacidad técnica no o el desarrollo de habilidades no es tan necesario con la mascarilla laringia. Se supone que es un poquito más sencillo que hacer una laringoscopía o videolaringoscopía para accesar a la glotis y poder colocar un tubo endotraqueal. Pero no con esto quiero decir que la mascarilla laringia sea súper sencilla, tiene sus características para colocarla. El tubo endotraqueal regularmente lo podemos utilizar o colocar con una visión directa. La visión directa, ¿cómo la obtenemos? Con el tradicional laringoscopio. ¿Qué cosas tenemos de diferencias o qué cosas tenemos que mencionar acerca del laringoscopio? Fundamentalmente dos. Una luz blanca con un laringoscopio de color verde, con algunas partes en color verde, habla de la fibra óptica. Una luz más blanca, como les digo, y aparte que no produce calor, entonces por lo tanto no puede lesionar o lesiona menos por calor, por temperatura. Y la otra es que son hojas curvas y hojas rectas. Cada una tiene su nombre particular: McIntosh y Miller. Volvemos a lo mismo, no hay reglas. O sea, no a todos vamos a utilizar una hoja 3 o una hoja 4, y para los pediátricos lógicamente sí vamos a utilizar hojas más pequeñas, pero no hay reglas. La verdad es que con la que tú te sientas a gusto y sea la adecuada para ese paciente, adelante. ¿Qué tendríamos que hacer?
esta es una hoja curva, uno es de fibra óptica, esta luz sí es cálida y puede lesionar un poquito más. Y esta hoja es la Miller, la verdad es que es de diferentes tamaños y técnicamente es distinta a la maniobra. Aquí nos vamos a acercar un poquito a esta imagen donde vemos el laringoscopio y la hoja curva. La punta, la parte final, la vamos a ver que se está colocando en la valécula, lo cual se hace una ligera tracción, se alcanzan a ver las cuerdas vocales y por ahí se introduce el tubo endotraqueal. Eso es lo que está viendo el anestesiólogo. Y ya se los pongo un poquito más en una diapositiva más cerca. La verdad es que esta es la imagen que estamos viendo. Lógicamente aquí le quitamos los carrillos, ¿no? Y el huequito de la boca. Pero lo que ven en la parte de arriba, esa barra, es el laringoscopio, como bien lo dice el diagrama, y en la parte lateralcita vamos a ver la lengua, cómo está desplazada un poquito con un movimiento ligero hacia la izquierda. Aquí en la parte de en medio vamos a ver cómo esta gorrita o esta U invertida, que se llama epiglotis, y las cuerdas bucales, y lo más oscuro es la tráquea. Hasta en algunos pacientes, como en este, que si es un Cormac grado 1, podríamos ver los anillos traqueales. En la clase de valoración de vía aérea, la verdad es que omití poner esta valoración porque sabía que hoy era el día importante de mencionarla. El Cormac Lesion es una valoración que no podemos pasar de alto al hacer una videolaringoscopía, aunque sería modificado en ese caso, o al hacer una laringoscopía tradicional. Tenemos 4 grados y lógicamente el 1 es que vemos todas las estructuras completamente, pero el 4 es que no vemos casi nada. Si se lo quieren grabar de esa manera, es correcto. El 2, pues vemos un poquito la mitad del epiglotis, y ya el grado 3, nada más vemos la comisura, pero posterior, dado que el paciente lo tenemos acostado, las partes anteriores o anatómicamente lo anterior está arriba y lo posterior está abajo. Como les digo, un Cormac grado 1. Eh, Pasando a los dispositivos supraglóticos. ¿Qué significa supraglóticos? Pues que están arriba de la glotis, que no los vamos a atravesar o que no nos vamos a meter en ella. Están las mascarillas laringeas. La verdad es que, insisto, podríamos hablar infinidad de cosas de ellas. Eh, Han venido de moda. La verdad es que para procedimientos que quieres asegurar la vía aérea o la ventilación en un paciente, o que el paciente tiene automatismo ventilatorio y no lo quieres invadir tanto o molestar tanto con un tubo endotraqueal, se vale. Está súper bien. Yo, en lo particular, no soy tan partícipe de esto, ¿no? A mí me gusta más el videolaringoscopio con una intubación endotraqueal tradicional, pero se vale, ¿sale? Características fundamentales, o sea, la verdad es que se pudiera decir que es el aditamento de segunda línea para tener ventilado a tu paciente. Ok, la parte más inferior de esta transparencia menciona o es lo que se coloca en el esófago, y el huequito que está como entre rejitas es la parte por donde sale el oxígeno o se produce la ventilación. Recomendaciones fundamentales: esta parte es de látex, la verdad es que es un plástico muy benévolo, muy maniobrable, y se desinflan. Las características fundamentales, después platicaríamos de cómo accesar a ellas en un ligero taller que está proyectado mostrárselos. Eh, yo les recomiendo que la introduzcan no totalmente vacía. ¿Por qué? Porque estas pequeñas flexión como de un globo súper desinflado se pueden atorar en las estructuras aledañas y dificultar un poquito el paso hacia el esófago, ¿no? Insisto, la parte que llega y bloquea topa en el esófago, y por el hueco o por el tubo se ventila hacia el esófago, ¿sale? Y se infla con bastante aire para que selle la cavidad oral y no se regrese oxígeno. Ok, hay de diferentes tipos de marcas. La que vemos del lado derecho es una mascarilla laringea por la cual puedes meter un tubo endotraqueal, muy buena, se supone que es muy sencillo de meter. Lógicamente ahí falta un aditamento para poder sacar la mascarilla laringea y en ese movimiento de extracción de la mascarilla no traerte el tubo endotraqueal, ¿no?
pero están diseñadas ya anatómicamente para que no batalles en intubar a un paciente. ¿Sí? Y la verdad es que una de las más modernas es la del diagrama inferior, donde ya trae un huequito por donde puedas pasar una cánula o una sonda, sería orogástrica, porque lo estás metiendo por la boca y va hacia el estómago para sacar todos los ácidos y todo y hacer un poquito de limpieza gástrica para evitar la regurgitación, ¿vale? Entonces, una de las características más modernas de las mascarillas laringeas es que ya tengan un acceso gástrico para evitar que el paciente regurgite. Aquí vemos un diagrama más o menos cómo colocarlas. Insisto, no 100% desinfladas. La verdad es que yo te recomiendo que si te puedes poner una gasa en la mano izquierda, en el pulgar, y eso hacerlo de vez del laringoscopio con una ligera tracción anterior de la mandíbula, va súper bien, porque la mascarilla pasa muchísimo más fácil y con los dos dedos la puedes sujetar de esta forma, presionártela hacia el paladar duro, lógicamente con un poco de lubricante, y que llegue hasta donde topa. En la parte de la derecha podemos ver acá arriba cómo llega al esófago, lo bloquea, y en la diapositiva de abajo, en la transparencia de abajo, ya vemos una colocación correcta y una ventilación adecuada. ¿Por qué? Porque está bien bloqueado el esófago y la mascarilla está bien sellada, entonces la ventilación es correcta hacia la tráquea. Eso sería la característica de la mascarilla laringia a grosso modo. Lógicamente hay cosas muy, muy, muy modernas. IQ ya lo hizo más sencillo que la que les mostraba que había riesgo de que sacaras el tubo endotraqueal. Esta, tú la colocas, ventilas al paciente y si quieres, puedes pasar un tubo endotraqueal a través de ella y la literatura y los que venden este tipo de mascarillas dicen que se va perfectamente. Yo tengo experiencia, la verdad es que la utilicé mucho tiempo, no me gustó, características fundamentales, volvemos a lo mismo, hay que tener un paciente bien dormido y bien relajado para que se pueda ir. Y la verdad esta sensación de estar aventando un tubo y tal vez estar chocando con estructuras periféricas, la glotis, perdón, la epiglotis y las cuerdas vocales de verdad se inflaman con demasiada rapidez. Entonces, esta sensación de andar perdido o no tener una visión, aunque sea directa o indirecta, y aclarando este paradigma es, visión directa es cuando yo hago una laringoscopía y veo las estructuras sin ninguna necesidad de ningún espejo o de ninguna cámara. Y visión indirecta quiere decir que uso un videolaringoscopio o algo que me proyecte la imagen hacia una pantalla. Entonces, yo insisto, si no tengo ninguna de estos tipos de visión, la verdad es que a mí me genera un disconfort no muy, muy, muy agradable. Por lo tanto, RQ, la verdad las dejé de utilizar y no me enamoraron, como digo yo. Ok, mm, con Bitubo, algo que yo creo que estuvo de moda hace mucho tiempo, la verdad es que sirve, estoy de acuerdísimo, no, nunca lo he utilizado de gran manera, pero sé 100% cómo se utiliza, ¿no? El tubo regularmente lo avientas a ciegas y pues regularmente se va al esófago, ¿no? Entonces el globo que está de color naranja es un globo grande, el cual lo llenas de aire y bloquea lo que sería la fuga de oxígeno hacia el lado de la boca. Y el globo pequeño lo inflas y sellas completamente el esófago. Y lógicamente de los dos accesos que tú tienes para ventilar al paciente, utilizas el que vaya hacia la tráquea, ¿no? No hacia el esófago, no hacia el esófago, así es, porque si no estaríamos llenando el esófago y la cámara gástrica de aire. Y en esta diapositiva, insisto, el tubo tú lo avientas a ciegas y si llegases a colocarlo a ciegas y le atinas a la tráquea, pues súper bien. Lo ventilas como el tubo tradicional y la secuencia es tradicional. Aquí que nos serviría muchísimo la capnografía. Capnografía, como sabemos, es el estándar de oro para que un paciente esté intubado de manera adecuada. Los estiletes o boogies, la verdad es que yo creo que no se confundan. El estilete lo podrían definir como esta
alambre que ponemos dentro de los tubos endotraqueales para preformar como una jota o un palo de golf y así poder mejorar la introducción del tubo endotraqueal cuando lleguen a ser como o muy flácidos o cuando llegue a ser complicado esto. Pero hace algunos años se crearon estos estiletes que son un poquito más largos y muy maniobrables. Quiere decir que si tú tienes un Cormac del 2 al 4 y tienes una dificultad para accesar a la vía aérea, está correcto. Tú intubas con el estilete, insisto, una laringoscopia tradicional, hasta si quieres con el videolaringoscopio o con el fibrobroncoscopio, y tú introduces tu estilete endotraqueal si es lo que quieres. Y curiosamente, al final el estilete, este Edgeman, la verdad, o boogie, como regularmente lo conocemos, trae una flexión donde tú, si entraste a la tráquea, vas sintiendo el clic, clic, clic de los anillos traqueales. Entonces es un muy buen aviso que andamos por muy buen rumbo. Pasamos nuestro tubo endotraqueal, siempre con tener cuidado de tener fijo el estilete en la parte superior, avientas tu tubo endotraqueal y lógicamente retiras tu estilete y valoras con la capnografía o con tu estetoscopio que estés ventilando ambos pulmones. Curioso, se ha venido modificando y hay un estilete nuevo. Aparte de una intubación difícil que se puede accesar con esto o ayudarnos a llegar a la intubación, pues también nos sirve para un intercambio de tubo a los pacientes. Ahora que están tan de moda en cuidados intensivos, que esté intubado y sabes que es una intubación muy, muy difícil, ponle una guía, sigues ventilando a tu paciente por el estilete que esté en la parte inferior, mantienes la saturación correcta de tu paciente, quitas el aditamento, sacas tu tubo que está sucio o que está viejo y introduces con la misma guía el tubo nuevo sin necesidad de una laringoscopia tradicional y todo lo necesario para hacer una laringoscopia. Entonces la verdad es que el estilete está súper bien. Fibrobroncoscopía, características muy padres. La verdad es que es muy bueno, la visión es muy, muy grande o magnífica, y magnífica me, me refiero a que las estructuras las ves de una, de una dimensión muy, muy grande. Da una certeza de la intubación hasta donde quieras, porque si te quieres ir a los pulmones, hasta allá vas y ves, dependiendo del grosor de la sonda. Entonces, súper bien, ¿no? Pero, cosas malas, la verdad, el costo. Y que sí necesitamos más intubaciones con un fibrobroncoscopio para ser alguien diestro. Y que secreciones como sangre, moco, todo esto va a hacer que la intubación sea un poquito más complicada o tal vez imposible, insisto. Y otro beneficio súper padre de la fibrobroncoscopía, yo creo que es el estándar de oro todavía, aunque está en discusión en contra de la videolaringoscopía, para ser intubación o hacer intubaciones con el paciente despierto y también para evaluar una vía aérea previa, ¿no? O sea, porque si tú tienes un fibrobroncoscopio y crees con la valoración que tu laringoscopia va a ser imposible, hazle una fibrobroncoscopia previa para ver un Cormac despierto y saber si te vas a complicar cuando ya le pongas tu hipnótico, tu opioide o tu relajante muscular. Entonces está súper bien, vamos a ver un poquito de las partes. Aquí vemos la cámara, la verdad es que este fibrobronco ya es muy moderno, trae la cámara integrada. Esta palanquita que tiene abajo da flexión y extensión, entonces este movimiento lo vamos a hacer con el, esta palanquita y los movimientos laterales sí los hacemos rotando el brazo. También es importante saber eso. Ok, y esta partecita me interesa mucho que la conozcamos. Aquí puedes o tomar biopsias, que la verdad es que para nosotros va a ser raro que tomemos biopsias, pero también podemos aspirar por ahí. Lógicamente les digo que el fibrobroncoscopio se complica mucho con secreciones o sangre, entonces hay que evitar este tipo de cosas, pero sabemos que si estás usando el fibrobroncoscopio es porque casi casi ya sabes que va a ser una vía aérea difícil. El fibrobroncoscopio nos ayuda muchísimo, insisto. Cualquier movimiento de esto o movimiento de la lengua te va a mover y te va a distorsionar todo. Yo cuando utilizo el fibrobronco tengo algo bien claro. Yo digo, cuando no veo nada, veo carne, 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 carne. Quiere decir
que o mi cánula de este tipo, de este estilo, aunque parece Guedel, no es una Guedel, porque esto está más anatómico y hace que tu fibrobronco vaya directo hacia la vía aérea, entonces está interesantísimo. Casi casi si van con fibrobronco tienen que tener este tipo de cánulas para accesar a la vía aérea. Estos no tienen una rayita, pero hay algunas que ya vienen con una raya al centro para que vayas teniendo un muy buen norte de hacia dónde va tu intubación, ¿no? Para mí este es el estándar de oro. Hace mucho tiempo, la verdad es que tengo más de 10 años utilizando videolaringoscopía, ha sido una evolución bárbara. Ok, de aditamentos que costaban muy caros, ahora hasta ya hay videolaringoscopios que se conectan a tu celular vía Wi-Fi o Bluetooth o aditamentos como estos que ya traen una cámara súper sencilla o ahí integrada. No pesan, la limpieza es rápida, las hojas son intercambiables, hay ya algunos que la pila te dura 50 intubaciones. La verdad es que ya no hay poder humano que a mí me convenza de que el estándar de oro debe de ser la videolaringoscopía. Para mí el laringoscopio tradicional ya no se debería de utilizar. Insisto, puedo tener mis detractores, pero la evolución de los precios, que era el principal complicación para utilizar estos, ya no existe. Hay muchísimos y hay muy económicos. Claro, se pueden conectar al celular y todo esto. ¿Y para qué nos sirve? Primero volvemos a lo mismo, tener una imagen magnífica, y no magnífica significa excelente, sino una imagen muy grande. Con esto podemos accesar a la vía aérea con menos complicaciones. Cosas en contra también, secreciones te van a dificultar. Hay algunos artículos que he visto para intubaciones con problemas de sangrado y eso, y se puede, pero insisto, cualquier cosa que sea de visión indirecta se va a complicar un poco. Artículos también que mencionan que con 7 videolaringoscopías tú ya eres un experto en accesar la vía aérea. Entonces, una curva de enseñanza muy corta, también agradable, punto a favor. Otra característica muy importante es que ya se pueden guardar y se pueden guardar las imágenes y la enseñanza es mucha. Entonces, tú al momento de que estás enseñando a alguien, estás viendo si va muy bien y le puedes corregir mucho. Cuando uno enseña y está enseñando con la laringoscopía tradicional, al momento de que tú quieres ver lo que el que está tratando de intubar va a intubar, con ese ligero movimiento de la mano ya no ves lo mismo. Entonces no es correcto. Y acá no. Tú estás viendo en una pantalla externa lo que está haciendo el que está intubando, entonces tienes la certeza de que van por buen rumbo. Insisto, se puede grabar y para niveles de enseñanza es excelente. Características, yo creo que la maniobrabilidad es buena, casi de todos los videolaringoscopios, entre pues menos costo, pues la verdad es que va a ser menos bonita la imagen y todo eso, pero se puede, insisto. En esta parte yo quería mencionar que, o con este acercamiento a la pala de este videolaringoscopio, quiero mencionar que el que tengan canal de trabajo para mí en lo particular me ayuda y se me hace muy agradable. ¿Por qué? Porque si tú en tu videolaringoscopio pones tu imagen un poquito más a la derecha, el videolaringoscopio se va, o si tiene canal de trabajo, se va muchísimo mejor. También está bien descrito que cuando tú uses el videolaringoscopio, pongas tu imagen al centro, un poquito cargada a la derecha, y que al momento de introducir el tubo endotraqueal hagas un movimiento como de tornillo para que no se clave en los anillos traqueales y puedas causar una lesión. Insisto, como la enseñanza es sencilla, este tipo de movimientos y la destreza se va desarrollando muchísimo, muy rápido. Al principio hablábamos de que el Cormac Lihan es la valoración por tradición de la vía aérea como número uno, pero al momento de que la videolaringoscopia se está volviendo en casi un estándar de oro, la valoración del Cormac está modificando y esta es una valoración modificada y dependiendo del porcentaje que veas de las cuerdas vocales es lo que va haciendo esta valoración, ¿sale? Y lo complicado de accesar la vía aérea.
Entonces habría que ponerle una checadita para ver si esta valoración va a quitarle el trono al Cormac. Highlights. Highlights es que hay que oxigenar al paciente, es importantísimo. O sea, no hay que irnos por quiero intubar y quiero intubar. Es mejor oxigenar, insisto, como lo hemos manejado en todas las clases. También, segundo highlight, yo creo que es importante desarrollar habilidades en diferentes aditamentos para accesar a la vía aérea, en cualquiera que ustedes quieran, pero sean diestros. Y si se acercan más a los más modernos, como les he dicho siempre, les va a ir mejor, porque la evolución y la innovación en medicina nunca va a parar y siempre va a hacer que su coronaria esté muchísimo más tranquila. Entonces, acérquense más a lo innovador. La verdad es que sé que el costo muchas veces es lo importante, pero poco a poco los aditamentos van a ir bajando de precio para que podamos usar este tipo de cosas y la verdad intubar a un paciente mucho más sencillo. Y tercer highlight, o sea, la verdad es que hay que oxigenar al paciente y sean un buen ayudante, un buen asistente del anestesiólogo. Siempre piensen en un tubo más arriba, en un tubo más abajo, en qué vamos a hacer si el tubo endotraqueal se poncha o el globito se poncha, en si la mascarilla laringia no le quedó. Siempre hay que pensar un paso más adelante. Y si no, insisto, ventilar, ventilar, ventilar al paciente, porque eso nos va a quitar muchísimos problemas. Eh, Cualquier comentario, duda, con gusto, me la mandan por cualquiera de las vías de comunicación, se los agradezco mucho. Este tema es muy extenso, lo quise hacer súper breve y la verdad es que son los aditamentos más básicos que podríamos analizar entre todos. Si ustedes quieren que analicemos uno en particular, con gusto lo hacemos. Un gusto, muchísimas gracias.